Bien, cuando nosotros hablamos del teletráfico y queremos caracterizar la capacidad de un enlace, una de las bases fundamentales es la teoría de colas. Este es un concepto que ya han visto en investigación operativa. Es una disciplina matemática base para analizar y modelar redes de comunicación. Característica común: se considera un servidor, un servicio o un enlace y una cola que tiene varios clientes, ¿no? Es decir, hay varias personas queriendo cursar tráfico por una sola vía, por un solo enlace. Entonces, inicialmente se desarrolló para redes telefónicas por el científico danés Erlang. Tenemos los modelos analíticos de colas. Se utilizan pese a que en la práctica algunas de las hipótesis en las que se basan no se cumple con rigurosidad. Es un modelo analítico, un modelo matemático. No necesariamente así se comporta en la realidad el tráfico, ¿no? En las colas. Por ejemplo, uno de sus parámetros que considera es parámetros invariantes en el tiempo. Y eso en la práctica, cuando se analiza colas, pues no funciona así. Pero sin embargo, los resultados obtenidos son bastante buenos según la teoría de colas y sirve para dimensionar los servidores que nosotros necesitemos. ¿Qué elementos tenemos nosotros en la teoría de colas? Primero vamos a analizar lo que es la población. Representa el número de usuarios que pueden solicitar el servicio. Es decir, estamos hablando de los clientes que quieren cursar su tráfico en la red. ¿Qué parámetros tenemos relacionados? Tenemos el tiempo entre llegadas que se mide en segundos. Tenemos si la llegada de los usuarios se produce en instantes t sub 0, t sub 1, t sub 2, etcétera, hasta t sub n. Entonces tendremos que un determinado tiempo entre llegadas t sub k va a ser igual al tiempo que ha llegado el usuario k menos el tiempo que ha llegado el usuario t sub k menos 1. Con k mayor o igual a 1, obviamente, para empezar desde el primer usuario. T sub k son muestras de una variable aleatoria, es decir, no necesariamente, no es determinista esta variable. No siempre el tiempo entre llegadas va a ser el mismo. Puede que en un instante 1 llegue el primer usuario, el instante 3 el segundo, el instante 7 el tercero. Entonces el primer tiempo entre llegadas es 3 y el segundo es 4. Entonces se tiene que promediar ese tiempo entre llegadas. Bien, tenemos T sub K, tau sub K son muestras de una variable aleatoria. En la mayoría de los casos, la función de probabilidad del tiempo entre llegadas se puede modelar con una distribución exponencial negativa. Entonces se puede decir que la función de probabilidad de lo que es el tiempo entre llegadas se modela como una distribución exponencial negativa sin memoria. Bien, acá tenemos cuál sería la función de probabilidad. Sería lambda, que son los usuarios por segundo, multiplicado por e elevado a la menos lambda por tau, ¿no? Con tau mayor o igual que 0. Acá si nosotros queremos encontrar su función inversa, tenemos que hacer 1 menos e elevado a la menos lambda por tau. ¿Cuál es su esperanza? Es 1 sobre lambda. ¿Cuál es su varianza? Es 1 sobre lambda al cuadrado. ¿Qué es ese lambda? Es la tasa de llegada. Este es el tiempo de llegada y esta es la tasa de llegada. Son usuarios por segundo. Es el número de usuarios que solicitan el servicio por unidad de tiempo. Esa es la tasa de llegada. Prácticamente son inversas el tiempo con la tasa de llegada. Se distribuye como una distribución de Poisson. Entonces lambda, que la tasa de llegada, es 1 sobre la esperanza de tau, no 1 sobre el tiempo. Acá yo mido cada cuánto tiempo me llegan los usuarios. Y acá yo mido cuántos usuarios me llegan por unidad de tiempo o por segundo. Esas son funciones inversas. Bien, ahora también se puede modelar lo que son los servidores.
Los servidores van a representar el número de canales del sistema. Es decir, cuántos enlaces hay si lo divido entre enlaces, cuántos canales hay si divido un enlace físico, cuántos servidores tengo en mi red, etc. Bien, entonces representa el número de canales del sistema. ¿Qué parámetros tenemos? Así como hay un tau, acá hay un tiempo de servicio que se llama S, que son en segundos. S sub K es el tiempo que el usuario K ocupa un servidor. S sub K son muestras de una variable aleatoria. Su función de probabilidad se puede modelar como una exponencial negativa, donde la medida es el tiempo medio de servicio. No siempre el tiempo de servidor es el mismo tiempo de llegada. No, si fuera exactamente igual, se podría decir que si es lo mismo, no habría concepto de cola. Si es que es mayor el tiempo de servicio que el tiempo entre llegada, entonces el usuario estaría, ¿cómo le puedo decir? El servidor estaría sin ser utilizado un instante de tiempo. Y ahora si es que el tiempo entre llegadas es mayor que el tiempo de servicio, ahí se produce el concepto de cola, ¿no? Entonces, la tasa de servicio, es decir, cuántos usuarios sirven por segundo, viene a ser igual al número medio usuario atendido por el servidor por unidad de tiempo, es igual, no, esta new, 1 sobre la esperanza de ese de tiempo de servicio. Es inverso también. Esta esperanza la podemos ver nosotros como la probabilidad de que ocurra algo, ¿no? Entonces, para saber eso, lo que se hace es sacar la media aritmética para aproximarlo, ¿no? Hablemos de lo que son las colas. Las colas son un conjunto de clientes que, habiendo intentado utilizar el servicio, se encuentran a la espera de que alguno quede libre, ¿no? Entonces, la cola aparece cuando trata de utilizarse el servicio y no están todos los servidores libres. Interviene cuando el número de llegadas, la demanda del servicio, supera la capacidad del servidor, capacidad de atender el servicio. Entonces, lo que le explicaba anteriormente, si nosotros tenemos más llegadas que servicio, entonces aparece lo que es la cola. Aparecen llamadas que no se pueden atender, se guardan en la cola a la espera de ser cursadas. Es decir, están ahí esperando. Hay colas finitas, hay colas infinitas, hay colas con reintentos, sin reintentos, no, y hay colas con espera y sin espera. Una cola sin espera es cuando, si es que no se cursa el tráfico, se desecha, como el caso de las comunicaciones UDP. Bien, la capacidad de una cola en número de clientes puede ser infinita, si es que no hay pérdida. Si consideramos un sistema bancario de comunicaciones, desde los cajeros hasta los servidores del banco, las colas deberían ser infinitas, ¿no? Por más que haya corte de comunicación o cualquier problema, las transacciones se deberían guardar en un buffer hasta que llegue al servidor y poderlas confirmar. Tenemos también capacidad de cola finita, con pérdidas cuando llega a saturarse, lo que pasa con UDP, directamente se desechan los paquetes, y nula es con pérdida. Ya, igual, digamos, si es que, a diferencia de finita, ¿cuál es la diferencia entre finita y nula? Finita es que tiene un buffer que se puede almacenar un pequeño tiempo. Nula significa que no tiene ningún buffer y si no se llega a cursar, si no se puede atender, directamente se desecha. Infinita es una cola que no tiene límite, ¿no? Que tiene un buffer infinito. Disciplina, ¿qué es la disciplina? Es el algoritmo utilizado para seleccionar el próximo cliente que ocupará el servicio. Hay diferentes disciplinas de cola y, por ejemplo, para analizar lo que es telecomunicaciones se utilizan estas de acá. Normalmente va a ser FIFO y para lo que son redes se utilizan
otras disciplinas de cola que también se ven en gestión. Entonces, tenemos FIFO o FCFS, First Come, First Server, es decir, el primero que viene, el primero se atiende, o el primero que entra, el primero sale, tenemos LIFO. O las Coming Last Server, es decir, el último que viene es el primero que se atiende, el primero en entrar, o el último en entrar, el primero en salir. SJF, Short Job First, significa el trabajo corto primero. Y después tenemos Round Robin. Round Robin significa que va habiendo un turno rotatorio, ¿no? Dentro de un round, dentro de un círculo. Entonces, se va turnando cada uno de nuestros clientes, cuál va a ser atendido por el servidor. Bien, tenemos cómo sería un sistema de cola conservativo que cualquier sistema de cola quiere que sea conservativo, ¿no? Si hay un usuario en la cola, implica que no hay ningún servidor desocupado. El tiempo de servicio demandado no depende de la disciplina de la cola. La disciplina de la cola lo que hace es el algoritmo para determinar cuál usuario va a ser atendido primero y cuál después. Acá dice si un usuario en la cola, si es que hay un usuario en la cola, implica que no hay ningún servidor desocupado. Ya implica que todos los usuarios ya están ocupados por algún cliente. Entonces, los clientes que no pueden ser atendidos por esos usuarios van a la cola. Bien, este es un sistema de colas conservativo, significa que todos los recursos se optimizan al máximo. Bien, tenemos una cosa que han visto también en sistemas de investigación de operaciones, que es la notación de Kendall, que sirve para clasificar los sistemas especificando las características de los elementos que los componen. La notación la verdad que me cuesta acordarme, pero si uno ve esa notación en lo que es cualquier sistema de cola para teletráfico, ya sea de telecomunicaciones o telefonía, se debería dar cuenta, ¿no? Acá el A significa la distribución del tiempo entre llegadas. Acá puede decir Poisson, por ejemplo. Acá tenemos la distribución del tiempo de servicio B, que puede ser determinista, sin memoria exponencial, Erlang K, que es el que nosotros vamos a utilizar, hiperexponencial de K estado, o G general se aproxima a una de las anteriores. Cuando C de X al cuadrado va a estar entre 0, 1, 1 sobre K, o mayor o igual que 1. ¿Qué es ese sub K? C sub X, perdón. Es el coeficiente de variación de una variable aleatoria que va a ser igual a la desviación estándar de X dividido entre la esperanza de X. Bien, entonces C viene a ser el número de servidores o canales. Acá. ¿No? Acá puede ser 10 megas, 5 megas, 10 cables de fibra, depende de cómo lo quieran medir, 10 servidores. Entonces el número de servidores o canales que tenemos en la red. K es la capacidad total máxima del sistema. Por ejemplo, mi sistema de comunicación tiene 10 megas y mi cola tiene un buffer de 20 megas. Mi capacidad total va a ser 30 megas. Entonces eso es los usuarios en cola más los servidores. Si K es igual a C, entonces no existe cola, ¿no? Si la capacidad total del sistema es igual al número de servidores, no va a haber cola porque significa que solamente estoy considerando esto de acá. No, esto de acá. Y este de acá significa para que ambos sean iguales, tiene que ser 0. No hay usuario en cola, porque o el sistema es muy bueno, o el sistema no permite usuario en cola, y si no se atiende, se pierde. Por defecto acá, la capacidad total del sistema va a ser infinito, matemáticamente hablando. ¿Qué significa el tamaño de la población?
por defecto va a ser una población infinita, perdón, ya. Pero ahí se pone, no sé cuánto se va a cursar por tráfico. Pero bueno, cada vez en comunicaciones, con la generación de más tráfico, se va aproximando a infinito la población de tráfico que queremos nosotros cursar. Y Z viene a ser la disciplina de la cola, por defecto va a ser FIFO, aunque puede ser cualquier otro algoritmo que trabaje con los elementos de la cola. Bien, acá tenemos las distribuciones de tiempo más utilizadas. Aquí tenemos para lo que viene a ser el tiempo entre llegada y la tasa de servicio. Esta es la exponencial sin memoria. La función, la función de la tasa entre llegada va a ser igual a la tasa de servicio, perdón, al tiempo medio ocupado por el usuario en el servidor por E elevado a menos lambda por tau. Y de esto nosotros tenemos la esperanza de tau va a ser 1 sobre lambda, ya, porque bueno, por un lado vemos la cantidad, la diferencia que hay entre los tiempos de un usuario a otro, y por otro lado vemos, ¿no?, el tiempo que se tarda en utilizar el sistema de un usuario, ¿no? Si nosotros consideramos la varianza, es elevar al cuadrado, está acá, ¿no?, el lambda. Tenemos acá la distribución de Blanca, que acá utiliza lo que son factoriales y utiliza otros parámetros más avanzados, pero también viene a ser similar a una exponencial sin memoria, tiene el mismo concepto acá, solo que considera un factor k. Ese factor k después lo vamos a ver qué significa. Ya, acá nosotros tenemos también su esperanza, es la misma, pero su varianza se multiplica por ese factor k. Bien, cuando nosotros queremos representar una distribución exponencial negativa, se sigue los procesos de Poisson. Ustedes habrán visto en estadística diferentes tipos de probabilidades. Habrán visto test student, habrán visto la normal, ¿no? Entonces también han visto Poisson. Entonces Poisson se representa en procesos totalmente aleatorios, modelan de forma adecuada la llegada de usuarios a sistemas reales. La probabilidad de llegada a un usuario en tiempo t es distinto de la función de llegadas anteriores. Otra opción, procesos autosimilares, características similares en distintos instantes de tiempo. Bien, entonces la probabilidad no está en función de las llegadas anteriores. Otra opción es los procesos autosimilares que tienen características similares en distintos instantes de tiempo de los procesos. Más ajustado a la realidad, pero tiene un peor manejo matemático. Y bueno, hemos visto que la teoría de Colón nos da unos resultados bastante buenos. ¿Qué características tienen estos procesos de Poisson? Probabilidad de llegada a un intervalo directamente proporcional a la longitud de este, ¿no? Es decir, en un intervalo de tiempo ustedes tienen una probabilidad que es proporcional a esa longitud de ese intervalo de tiempo. Bien, continuando con las características, tenemos probabilidad más de una llegada a un intervalo de tiempo lo suficientemente pequeño es despreciable, según esos intervalos medios que se ha calculado. La llegada en un intervalo es independiente de llegadas pasadas o futuras, no es un proceso independiente la llegada de un usuario a nuestro servicio. Caso particular del proceso de Markov. Nosotros en procesamiento de señales tal vez han visto los procesos de Markov, que son procesos que se relacionan uno con otro pero que no depende del anterior, ¿no? Probabilidad del siguiente estado solo depende del estado actual y no de toda la historia previa de todos los estados. Bien, ahora hablaremos de los parámetros orientados al sistema, es decir, a los servidores
o a los canales de comunicación que tenemos. Es de interés para la explotación del sistema con el máximo beneficio y la menor inversión. ¿No? Entonces, tenemos acá la demanda de recursos utilizados, realizada por los usuarios, utilización de los recursos desplegados. Entonces, queremos saber cuál es la demanda de servicio que tenemos y cuál es la utilización de ese servicio. Lo más importante es medir la intensidad de tráfico, que se representa con la letra A, y tiene sus unidades en Erlang. ¿Ya? La intensidad de tráfico, nosotros la medimos en Erlang. Interpretación de Erlang es el número de canales permanentemente ocupados necesarios para cursar el tráfico. Eso es un Erlang, el número de canales permanentemente ocupados necesarios para cursar todo el tráfico. Tenemos A sub O es el tráfico ofrecido, A sub perdido es el tráfico no cursado, A sub C tráfico cursado. ¿Cuál viene a ser esta intensidad de tráfico? Viene a ser el tiempo medio de servicio, que viene a ser esta lambda, dividido entre el tiempo medio de llegadas, que viene a ser tau, perdón, mu. ¿Cómo sale esto? El tiempo medio de servicio, este de acá, va a ser 1 sobre lambda. Y el tiempo medio de llegada va a ser 1 sobre tau, ¿no? Entonces se simplifica y se tiene esa relación. Tenemos el factor de utilización, ese ρ, es la probabilidad de que un servidor esté ocupado o porcentaje de tiempo que este servidor esté ocupado. Tenemos lambda prima, tasa efectiva cursada de llegada, ¿no? Acá tenemos nosotros que viene a ser el factor de utilización. Esta es la tasa efectiva cursada, es decir, no todos los usuarios que quieren ser atendidos llegan a ser atendidos. Entonces, este ρ va a ser esta tasa efectiva dividido entre el tiempo que requiere el usuario por servicio multiplicado por la C. La C es la cantidad de servidores, que es lo mismo que decir el tráfico cursado sobre C, ¿no? Esta de acá viene a ser el tráfico cursado y esta es la tasa efectiva. Ahora, ese RAW va a ser el mínimo entre esta división y 1. Si esto le sale 1.5, 1.3, ¿qué significa? Y estamos hablando de un factor de utilización-ocupación. Significa que la cola es más grande. Hay más usuarios de los servidores disponibles, significa, si es que esto sale más que 1. 1 significa 100%. Entonces, ¿cuál va a ser tu factor de ocupación? Si es que este te sale 1.5, significa que 150%, y este te sale 1, 100%, saca el mínimo, y obviamente el mínimo va a ser 1, y eso significa su factor de utilización, ocupación va a ser 100%. Porque nos está diciendo que hay más tráfico que se debe cursar que la cantidad de servidores que podemos cursar. Ahora, si este saliera 0.7, significaría un 70% y sería menor que este 1. Si sale 0.5, significa 50%, etc. Bien, entonces vamos a continuar como parámetro orientado al sistema. Vamos a ver el trópico caudal, que se mide en usuarios por segundo. Es la medida de productividad del sistema. Es el número medio de usuarios servidos por unidad de tiempo. Bien, entonces nosotros tenemos que el tropo va a ser el factor de ocupación por la tasa de servicio por la cantidad de usuarios. Ahora, acá nosotros tenemos sin pérdida, el tropo va a ser igual a la tasa porque no hay más usuarios, ¿no? Entonces el tropo máximo va a ser nu por C. ¿Cuál es el volumen de tráfico cursado por un servidor? T viene a ser el tiempo total de ocupación de ese servidor en un intervalo de tiempo T. Siempre ese volumen va a ser menor o igual a T. ¿Qué significa esto?
Significa, por ejemplo, nosotros analizamos un servidor durante 2 horas. ¿Cuál es el volumen de tráfico ocupado por ese servidor? Lo máximo va a ser 2 horas. En 2 horas, un servidor no puede ser ocupado más de 2 horas. Eso significa. Puede que sea ocupado 1 hora, hora y media, etc. También se puede definir la intensidad de tráfico como el volumen dividido entre el tiempo total. Entonces eso también me da mi intensidad de tráfico que yo estoy utilizando. Ahora, este volumen de tráfico varía a lo largo del día, en las franjas horarias y promedio en varios días. No hay una variación. Entonces, la hora que más se utiliza para hacer los cálculos de estos tiempos es la HC, que viene a ser la hora cargada. La hora del día con mayor tráfico se considera con la hora cargada. Fíjense que no consideramos, porque si no sería demasiado caro para un sistema de comunicaciones, no se considera el día cargado, digamos. Se considera un día normal, pero la hora más cargada de ese día normal es la hora del día con mayor tráfico, la hora cargada. A partir del tráfico, en esa hora se realiza la planificación. Tenemos unidades de volumen, LLR, que son llamadas de 120 segundos, y CCS son llamadas de 100 segundos. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos el volumen de tráfico acá, se mide en LLR o en CCS. LLR son llamadas de 120 segundos y CCS son llamadas de 100 segundos. Ahora, en intensidad de tráfico se puede también hacer una relación. Vemos acá que la intensidad de tráfico es el volumen sobre el tiempo, ¿no? Entonces, un Erlang es igual a 30 LLR, 120 segundos dividido entre una hora cargada, que viene a ser 3600 segundos, ¿no? Pues toda la hora, hasta la hora cargada, tiene 3600 segundos, no tiene más. Y va a ser un Erlang, va a ser igual a 36 CCS, llamada de 100 segundos, dividido entre la hora cargada, que viene a ser 3600 segundos. Ahora vamos a ver los parámetros que son orientados al usuario, al cliente. ¿Cuál es la medida de la calidad de servicio percibida por el usuario? Entonces tenemos el tiempo medio de espera en la cola, va a ser W medio, que esa raya significa medio. Es una variable aleatoria y varía para cada usuario. No todos los usuarios tienen el tiempo medio igual, ¿no? Entonces, el tiempo medio del sistema T medios, ¿qué significa este T medio? Significa que usted ha medido este T de acá para varios usuarios y le ha sacado un promedio, ¿no? Entonces, ese tiempo medio del sistema, ese T medio, es una variable aleatoria y varía para cada usuario. Un tiempo sub i va a ser igual al tiempo de la cola sub i más el tiempo de servicio sub i. Este es el tiempo que usted tarda en ser atendido por un servicio. Es la suma del tiempo que está en la cola más el tiempo que realmente le están haciendo el trabajo, ¿no? Por ejemplo, si usted está en una cooperativa media hora, puede que esté 25 minutos en la cola y 5 en la caja, ¿no? Entonces, eso es lo que me está diciendo acá. Ahora, ¿qué significa esto en comunicaciones? Significa que este tiempo estará en el buffer del servidor o de la interfaz de red y también viajando por el cable o la guía de onda. Y este es el tiempo en sí que está usted en el aparato, en el servidor o en la interfaz de red, ¿no? Tiene un régimen permanente, son procesos estocásticos estacionarios. Bien, este tiempo medio del sistema
va a ser igual al tiempo medio en la cola más la esperanza de servicio, que es el tiempo medio, ya dijimos, de atención que va a tener los servidores para los usuarios. Y esto viene a ser 1 sobre tau, ¿no? ¿Cuál es el número de usuarios medio? Número medio de usuarios en el sistema. Y es una variable aleatoria y varía con el tiempo. Depende de este lambda, que son los usuarios que son servidos por instante de tiempo, por el tiempo, ¿no? Esto me va a dar 5 usuarios por segundo, multiplicado por ejemplo, 5 segundos, entonces significa que yo voy a tener 25 usuarios en el sistema. Entonces acá tenemos también número medio de usuarios en la cola. Y el número medio de usuarios en la cola va a ser lo mismo, pero estamos considerando el tiempo de cola en vez del tiempo total, ¿no? Tiempo total. Es una variable aleatoria y la variable aleatoria que varía con el tiempo. Entonces, si nosotros esto lo representamos, este número medio de usuarios en el sistema va a ser el número medio de usuarios en la cola más, ¿no?, lambda sobre tau, ¿no?, de los usuarios que están siendo servidos por los servidores en ese instante de tiempo. Otros parámetros que son orientados para el usuario son probabilidad de que exista un servidor libre, probabilidad de que un usuario supera un valor y tiempo medio de espera para los que entran en la cola. Entonces, estos son parámetros orientados al usuario. Estas fórmulas son fórmulas estándares que se conocen como las fórmulas de Little. Un aparato, acá hay un ejemplo, vamos a resolverlo a ver. Un aparato registrador de tráfico toma medidas cada 3 minutos durante la hora cargada. El número de circuitos ocupados en un grupo. Las medidas obtenidas se representan en el siguiente gráfico y tenemos acá en el instante 3, en el instante 6, instante 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, etcétera. Determine el valor del tráfico cursado si la duración media de las llamadas es de 3 minutos, ¿no? La duración media de las llamadas es 3 minutos y se mide cada 3 minutos, ¿no? Entonces, vamos a determinar eso. Me pide el tráfico cursado. Y en ese tráfico cursado viene a ser a sub c. Bien, ¿qué parámetros nos está dando para poder representar eso? No voy a representar toda la recta, pero bueno, voy a tener acá mi recta. Acá tenemos instante 0, el instante 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 y 60. Entonces hemos analizado en la hora cargada. Esto de acá viene a ser el tiempo. Y ahora vamos a, dice, el número
de circuitos ocupados en grupo, dice, ¿no? Entonces los circuitos, o la cantidad C, va a ser acá. Vamos a cambiar ese color. La cantidad C va a ser, acá dice 10, 12, 39, 20, 24, 13, 24, 27, 35, 35, 40, 28, 12, 10. 40, 28, 12, 10, 27, 23, 34, 27, 33, 23, 34, 21, 34, 12. No me revisar. 10, 12, 39, 20, 24, 13, 24, 27, 35, 35. Ah, ya. Ya va a ser nomás. 34, 21, 34 y 2. Bien, estos numeritos voy a representar este con este con este acá. Siempre con el instante posterior. Ya que no empieza a medir en cero, empieza a medir a los 3 minutos. Bien, entonces determine el valor de tráfico cruzado si la oración media de las llamadas es 3 minutos, ¿no? Entonces la oración media, si yo tengo 10 servicios ocupados, significa que hay 10 llamadas. Entonces estoy ocupando 30 minutos, ¿no? En 3 minutos. Entonces, la oración media de las llamadas vamos a representarla por 3 minutos. Y la oración media de las llamadas. Bien. Entonces, ya con esos datos, vamos a ver cómo calculamos nuestro tráfico cruzado. Tenemos que nosotros primero calcular el tráfico. Va a ser igual al volumen sobre tiempo. Ese es mi tráfico. Entonces, ¿cuál es el volumen que yo tengo? Bien, ¿cuál va a ser mi volumen de tráfico? Va a ser igual a la cantidad que estoy yo ocupando. Cada uno de estos son llamadas. Mi tiempo, a ver, ¿cuánto es mi tiempo? A ver, dígame. Ese es fácil. ¿Cuánto es el tiempo? Hola, hola. ¿Cuánto es el tiempo? 3 minutos. No. Ese es el tiempo que dura una llamada. Ya, y eso está relacionado con un volumen. Pero, ¿cuánto es el tiempo? En otras palabras, ¿cuánto es el tiempo que yo estoy midiendo de uso del sistema en esa gráfica? 60 minutos, ya no segundos, es una hora. Yo estoy midiendo una hora, ya. Mi tiempo viene a ser una hora. Antes va a ser la hora cargada, que va a ser igual a 60 minutos, 3600 segundos. La que más me convenga para hacer los cálculos, esa es la que voy a utilizar. Ahora, ¿cuál viene a ser mi volumen? Quiero que me sumen todos estos que son los circuitos ocupados. Obviamente cada circuito se ocupa por una llamada. Entonces quiero que me lo sumen, por favor. Todos estos números, súmenmelo ya. Todo esto, súmenlo. Una, dos sumas, así para ver, para comprobar que dé lo mismo.
Bien, ya tres han sumado 480. Entonces, el volumen de tráfico va a ser 480 multiplicado por cada llamada, dice el problema, que ocupa 3 minutos. 3 minutos, ¿no? Entonces, me sale 1440 minutos. Y entonces, si yo quiero calcular el tráfico cursado, va a ser igual a 1440. Me conviene el minuto, en el caso del tiempo, dividido entre 60 minutos. Este se va con este, se va con este con este, este con este, este 22 da 72, este da 3, 72, dividido entre 3, 24, Erlang. Ya, fíjense, si les sale lo mismo a ustedes, tienen una mirada un par de minutos al ejercicio. Bien, ahora voy a poner otro ejemplo. Yo lo voy a ir solucionando también y vamos a ver si les sale lo mismo a ustedes. Pueden ver la diapositiva con el ejemplo 2. Entonces, bueno, traten de solucionarlo. Ya está bien ese inciso A para el circuito. ¿Calcularon o no? Del inciso A, el AS 1. Bien, le voy a mostrar la resolución. Y ahí voy explicando con... Voy a aplicarle con el enunciado. ¿Me dice si se ve, por favor? Bien, entonces nos dice, en un AS hay 4 circuitos. Esto de acá es un cable de fibra, por ejemplo, que tiene 4 hilos. Cada uno está ocupado un cuarto de diferente, un cuarto de hora diferente de la hora cargada. Es decir, que el tiempo va a ser 60 minutos, ¿no? Entonces dice, cada uno está ocupado un cuarto. Cada uno de estos, este es el as, esto es un as, y cada uno de los, el as está compuesto de 4 circuitos, ¿no? Entonces, tenemos que el tiempo es 60 minutos. ¿Cuál va a ser el volumen que va a tener cada circuito? 15 minutos porque dice está ocupado un cuarto de hora. ¿Cuál va a ser el volumen del as? Como el as está cursándose 4 circuitos, su volumen va a ser 60 minutos. Ahora nosotros calculamos la intensidad de tráfico para lo que es el circuito. Va a ser 15 minutos que ocupa un circuito dividido entre el tiempo que estamos analizando, 60, y da 0,25 Erlang. Ahora para el as va a ser los 60 minutos dividido entre 60, es un Erlang. Bien, esto creo que han llegado, ¿no?, a estos resultados y no hay duda. Ahora, el siguiente inciso es un poco más complicado, dice, y si coinciden los 4 cuartos de hora, es decir, que los 4 cuartos de hora van a estar en paralelo, entonces mi tiempo ahora va a ser solo 15 minutos, porque solo voy a estar analizando esos 4 cuartos de hora al mismo tiempo, entonces va a ser 15 minutos. ¿Cuál va a ser mi intensidad de ocupación de un circuito? Va a ser 15 sobre 15, un Erlang. ¿Y cuál va a ser mi intensidad de ocupación de los 4 circuitos? Pues va a ser 4 Erlang, ¿no? Entonces, fíjense, si no tiene sentido. Ya, acá tiene un circuito
Si se lo analiza en 60 minutos, ocupa 25 Erlang. ¿Ya? Pero si se analiza en 15 minutos, en menos tiempo, obviamente va a ocupar más para cursar la misma cantidad de llamadas, que son 15 minutos de llamada. Ahora, si nosotros decimos todo el AS, que son 60 minutos, si lo analizamos en una hora, es un Erlang. Si lo analizamos en 15 minutos, que tiene que cursar todo, puede ser 4 Erlang, ¿no? Tiene una relación directa. Tiran una mirada a la resolución y me hacen consultas si algo no entienden. Me dicen también si entienden. Bien, jóvenes, ¿han entendido la resolución? Bien, estos son sistemas de tráfico normales, pero ya tenemos que empezar cuando existe el concepto de cola. Voy a presentar la diapositiva. Entonces, uno de los conceptos que se basan también en las cadenas de Markov son los procesos de nacimiento y muerte. Resultan interesantes porque la mayor parte de los sistemas de espera con tiempo de llegada y de servicios exponenciales se pueden modelar como procesos de nacimiento y muerte. Son el caso especial de los procesos de Markov, donde solo se realizan transacciones a estados adyacentes, es decir, que depende del estado anterior, pero no de todos los estados previos. El estado del sistema es el número de elementos del sistema y la evolución entre estados del sistema solo depende del estado actual. Entonces tenemos un estado n en el sistema y hay las transacciones, ¿no?, entre estados que van para adelante o para atrás. ¿Qué es el nacimiento? Llegada de un nuevo elemento al sistema. ¿Qué es la muerte? Salida de un elemento del sistema. Consideramos que las llegadas y salidas son independientes entre sí. Entonces tenemos acá la transacción entre estados tiene lugar con una determinada probabilidad, ¿no? Acá tenemos la transacción entre estados y tenemos primero la probabilidad de que suceda un nacimiento. Es la probabilidad de que, estando el sistema en estado n sub n-1, pase al estado n. ¿Y cuándo es la probabilidad de que suceda una muerte? Es la probabilidad de que, estando el sistema en un estado n, pase al estado n-1, ¿no? Entonces tenemos acá la atención del usuario y acá tenemos la llegada del usuario. Tenemos la ecuación de conservación de flujo con n mayor que 1, ¿no? Tenemos en régimen permanente el flujo de entrada y salida del estado, de cada estado coinciden. Régimen permanente significa que no hay pérdida. Entonces acá tenemos, ¿no?, estas probabilidades. El estado n-1 va a coincidir con la siguiente. Acá tenemos diferentes procesos de nacimiento y de muerte cuando salen del sistema, ¿no? Tenemos acá la probabilidad de tener un evento n en función de p sub 0 del proceso inicial va a ser igual a la lambda inicial sobre el nu sub 1 por la probabilidad sub 0. Y así va a estar, fíjense, considerando con el siguiente estado. Y al final todo va a ser un productorio desde i desde 1 hasta n de los lambda de i menos 1 sobre los nu de i. Si el sistema está estable, entonces esta sumatoria de todos los p sub n debería dar 1. Bien. Para obtener el valor de p sub 0, 1 va a ser igual a desde n hasta infinito la sumatoria de los p sub n. Y reemplazando, se tiene este factor. Acá si despejaríamos esto, sería 1 sobre la sumatoria desde n, desde 1 hasta infinito de los p sub n. Y este p sub n se reemplazaría por este productorio que es de p sub 0, del productorio desde 1 hasta n de los lambda y menos 1 sobre los nu de i. Esto se reemplaza acá para obtener ese resultado, p sub 0. Bien. Entonces, en los sistemas puede haber sistemas con pérdida. Los sistemas con pérdida son aquellos que no todo el tráfico puede ser cursado. Entonces, ese sistema con pérdida puede tener
puede ser con reintento o puede ser sin reintento, ¿no? Entonces, el más básico sería sin reintento. Cuando se pierde el tráfico de cursado, no se reintenta las llamadas o las comunicaciones. Los sistemas con pérdida y sin reintento es un sistema sin cola. Si la demanda supera la capacidad del servicio, las peticiones se rechazan y se pierden. Las peticiones que llegan al sistema y no encuentran un servidor libre se rechazan. Las llamadas que no se pueden cursar inmediatamente se rechazan. Se supone que no hay reintento. Otro sistema, entonces se puede hacer donde hay reintento. Estructura un sistema con pérdida. Tenemos acá una población infinita, una llegada al sistema, tenemos los diferentes servidores o canales. Y si es que se supera la cantidad de C, entonces hay pérdida. Ya, por ejemplo, cuando ustedes se suben un vaso de agua, se sirven un vaso de agua y no cierran el grifo y lo siguen manteniendo, entonces va a haber pérdida de agua, ¿no? Porque va a ir más allá de la capacidad del sistema, se puede decir. Lo mismo puede pasar con comunicaciones cuando la cantidad de líneas se sobrecarga y no hay el concepto de buffer en ninguna de las interfaces. El modelo de tráfico que estudia esta situación se llama modelo Erlang-B, el modelo que tiene pérdidas sin reintento. Bien, ¿cuál es la hipótesis del modelo Erlang-B? Tamaño de la población es infinito. Característica, la tasa de petición de servicio no se ve afectada por el estado del sistema. Régimen de llegadas de Poisson, la variable aleatoria de tiempo de servicio sigue una distribución exponencial. Hay 6 servidores y no hay espera, la cola es cero, ¿no? Entonces tenemos acá nuestra representación del modelo Erlang-B. Bien, acá tenemos, esta población es infinita, hay 6 servidores, no hay cola, por eso existe la pérdida. Tiene una forma de exponencial, ¿sí? Una distribución exponencial, que tiene más o menos esa forma así hacia arriba, así, ¿no? Y de allá se pierde si es que pasa el C. Ahora, si el reintento nos da un objetivo, uno de los objetivos de la teoría de tráfico es diseñar un sistema con un determinado grado de servicio o calidad de servicio. Grado de servicio es lo que percibe el usuario. Representa el porcentaje de llamadas que no se atienden. Entonces ustedes quieren, por ejemplo, un grado de servicio de 90%, 70%, 80% en sus comunicaciones. Bien, entonces, ¿qué parámetros hay que considerar? Hay un parámetro que se llama probabilidad de bloqueo. Probabilidad de que todos los servidores estén ocupados. Esa es la probabilidad de bloqueo. ¿No? Probabilidad de bloqueo significa que todos los servidores estén ocupados. Entonces, mientras más baja esa probabilidad de bloqueo, va a haber un mejor servicio porque significa que va a haber más servidores disponibles. Tenemos la probabilidad de pérdida, probabilidad de que una llamada no sea atendida por el sistema, es básicamente la misma probabilidad de bloqueo. Probabilidad de demora, probabilidad de que todos los servidores estén ocupados y una llamada solicitada tenga que esperar a ser cruzada. Esto es cuando hay cola. Entonces tenemos A sub 0 el tráfico ofrecido, A sub perdido es el tráfico perdido, que es A sub 0 por probabilidad de pérdida, y A demorado es A sub 0 por la probabilidad de demora, ¿no? Entonces, probabilidad de bloqueo es la probabilidad de que todos los servidores estén ocupados, y si estamos hablando de un sistema sin reintento, la probabilidad de pérdida va a ser, la probabilidad de que una llamada no sea atendida va a ser la misma. Ahora, esta probabilidad de bloqueo, si es que algo con reintento, es decir, o que hay colas, entonces no va a ser la misma, va a variar con estas dos de acá. Bien, tenemos el modelo de Erlang-B sin reintento, predice lo que va a suceder en medida muchas horas de tráfico similares, muchos instantes de tiempo y la pérdida que hay. La solución se obtiene modelando un sistema con el proceso, todo el sistema como un proceso de nacimiento y muerte. Bien, ¿cuándo se produce el bloqueo? Pues cuando se sobrepasa la cantidad de servidores. Como tenemos la probabilidad de bloqueo, pues tendríamos que dividir la cantidad de servidores por la cantidad de tráfico que nosotros queremos atender. Tenemos acá el modelo de Erlang.
B, sin reintento, lambda sub k va a ser igual a lambda k para 0, 1 hasta c menos 1 servidores. Y también lo mismo acá, para mu sub k va a ser k por u por mu, y k va a ir desde 1 hasta c. Acá tenemos el mismo productorio anteriormente visto, se simplifica ya, por esta y va a ir de 1 a n y de los lambda en vez de los lambda menos 1. Y se despeja probabilidad de bloqueo de n, va a tener este resultado. La probabilidad de bloqueo es la probabilidad de que el sistema esté en el estado C. Tenemos acá la distribución de Erlang-B, que tiene acá su fórmula. Y en Erlang-B la probabilidad de bloqueo es igual a la pérdida es igual a la probabilidad de pérdida, como se explicaba anteriormente, porque no hay cola, ¿no? Entonces no hay probabilidad de modo. Bien, acá tenemos la probabilidad inicial y lo va desarrollando con esta fórmula también. Bien, esto es lo que más nos interesa. Acá tenemos la cantidad de servidores. Acá tenemos la probabilidad de bloqueo y esto de acá son los Erlang. Nosotros, esa fórmula se utiliza poco, más se utiliza una tabla en base a esta gráfica, ya que relaciona la cantidad de servidores o canales por la probabilidad de bloqueo. Esta es la tabla, esta es una distribución de Poisson, ya para poder hacer nuestros cálculos con esta tabla. Esta es la probabilidad de bloqueo, esta es la cantidad de canales o servidores, y esta de acá viene a ser el tráfico en Erlang. Entonces, tiene dos entradas, una tabla de doble entrada. Bien, acá entonces vamos a hacer este ejercicio. Dice, para conectar 4 grupos de terminales de datos a un ordenador central se suponen las configuraciones representadas en las figuras A y B. ¿No? Tenemos acá un concentrador y acá tenemos 4 grupos de terminales de datos a un ordenador central, ¿no? Tenemos los 4 grupos a un concentrador, o cada grupo tiene su concentrador y va directamente al CPU. Sabiendo que cada grupo tiene 22 terminales y por término medio están activos el 10% del tiempo, determine el número de circuitos que se necesitan en cada caso si la probabilidad de bloqueo máxima es del 5%. Modele el sistema de forma que las llamadas bloqueadas se pierdan. ¿Bien? Entonces eso es lo que nos está pidiendo. Tenemos nosotros cada grupo tiene 22 terminales, ¿no? Y por término medio, están activos el 10% del tiempo. Determine el número de circuitos que se necesiten en cada caso si la probabilidad de bloqueo máxima es del 5%. Bien, entonces vamos a resolver eso. Ya, tiene una mirada un par de minutos al ejercicio y ya lo vamos a resolver. Bien, voy a dejar de presentar esto y voy a mostrar la pizarra. Me dicen si se ve. Ya, entonces, bueno, vamos a hacer el inciso A primero. Nos dice que tenemos acá concentrador aquí en CPU. Bien, sabiendo que cada grupo tiene 22 terminales, ¿no? Cada grupo va a tener acá, cada uno de los grupos va a tener 22 terminales. 22, 22, 22, 22. Y que por término medio están activos 10% del tiempo.
Determine el número de circuitos que se necesitan en cada caso si la probabilidad de bloqueo máxima es de 5%, ¿no? No sabemos cuánto es su C. Y tengo una probabilidad de bloqueo del 5%. Están activos el 22% del tiempo. Entonces, el 10% del tiempo. Entonces yo voy a ver entonces acá. Tengo que saber cuánto es mi cantidad de servidores o canales. Entonces voy a ver cuál es necesito saber mi ocupación. Ya tengo mi probabilidad de bloqueo. Bien, entonces, ¿cuál viene a ser mi ocupación? Mi ocupación va a ser igual al volumen sobre el tiempo. Ya, entonces esto va a ser igual a 22 por, ¿cuánto sería? Dice que está el 10% del tiempo está activo, entonces va a ser 0.1 de T. Dividiendo el tiempo que va a ser T. Ahora, T se va a ir con T. Entonces mi tráfico por cada concentrador va a ser igual a 2,2 Erlang. 2,2 Erlang y tengo una probabilidad de bloqueo del 5%. Bien, voy a dejar de compartir esto y les voy a mostrar la tabla. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver la tabla? Entonces, ¿cuánto me decía la probabilidad de bloqueo? 5%, ¿no? Acá esta columna. ¿Cuánto eran los Erlang que calculamos? 2.2, ¿no? Entonces, siempre se tiene que pasar. Este ya se pasa. 2,219 ya se pasa de 2,2. A veces no hay exacto. Si hay exacto, se pone ese. Entonces dice que si yo tengo 5 de probabilidad de bloqueo y tengo 2,2 Erlang o más, necesito 5 servidores o canales, ¿no? Esa es la lógica. Ya, le dan dos datos y usted calcula el tercero con la tabla. Entonces, si yo tengo 5 probabilidad de bloqueo con 2,2 Erlang, necesito 5 servidores. Bien, ¿se entendió eso? Bien, entonces voy a mostrarla. Y acá tenemos entonces que mi cantidad de canales por un concentrador va a ser igual a 5. 5 servidores, 5 canales. Ahora yo quiero saber la cantidad total. Va a ser igual a, como hay 4 por 5 igual a 20 canales o servidores. Entonces, tírenle una mirada, un par de minutos y después vamos a solucionar el inciso P. Cuando nosotros tenemos porcentaje y lo llevamos a cálculo normalmente, se divide entre 100, ¿no? Si me dice 10% es 0.1, si me dice 20% es 0.2, si me dice 100% es 1, si me dice 1% es 0.1, 0.1. No, entonces es para cálculo, es una notación que se utiliza para cálculos los porcentajes. Claro, lo que pasa es que esa tabla ya está formada de esa forma. Eso PP, 5% no hay que llevarlo a 0.05. Está ahí la tabla hasta el 100% llega, ¿no? Esta tabla es resumida y se puede hacer de interpolación para llegar. Porque esto sería, pues, si nosotros lo dividiéramos por sentido común, ¿no? Esto sería 40.000 más o menos por ciento, ¿no? Y eso es imposible. Esto es 40%, 30%, etcétera. Pero normalmente lo normal es que para cálculo, en general, si te dicen 20% ocupas 0.2, si te dicen 50% es 0.5, ¿no?
Yo creo que así lo han hecho toda su vida o me equivoco. Por ejemplo, si ustedes se compran una casa y, y le dicen, no, la casa vale $30,000 y tiene que pagar el 20% de entrada, te hace una multiplicación del 0,2, ¿no? Y que se resulta que tiene que pagar $6,000, ¿no? Ahora ustedes van a tener una tabla, así como esta, con diferentes colores y precios, ¿no? Entonces, esto simplemente es nominal, no es cálculo, ¿no? Bien, entonces vamos a ir con el inciso B. Ya están viendo ustedes la pizarra, están viendo, ¿no? Bien, entonces vamos al inciso B. Acá tenemos la siguiente forma. Tenemos acá los 4 grupos, pero ahora ya va directamente a un solo concentrador. Y este concentrador va directamente al CPU. Vamos a ver si separando las líneas o juntándolas da lo mismo o es diferente, ¿no? Entonces, ahora mi probabilidad de bloqueo sigue siendo 5%. Están activos igual el 20%, el 10% de tiempo. Pero ahora voy a calcular mi tráfico. Voy a calcular el tráfico del concentrador, que es uno solo, que va a ser lo mismo que el tráfico total directamente. Entonces va a ser lo mismo. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? El volumen va a ser igual a 4 veces 22, porque cada uno tiene 22 terminales y son 4 líneas. Y cada una de estas líneas funciona el 10% del tiempo. Y ese viene a ser mi volumen, ¿no? Dividido entre el tiempo. Entonces, mi intensidad total va a ser 88 por 0,1, va a ser igual a 8,8. Tengo mi probabilidad de bloqueo del 5%. Tiren la mirada a ver si le salen esos cálculos un minuto. Comprueben si les sale lo mismo. Bien, entonces vamos a mostrar lo que es la tabla. ¿Cuál es la probabilidad de bloqueo? ¿Se acuerdan? 5, ¿no? ¿Y cuál es la cantidad de LAN calculado? 8,8. Bien, entonces acá en los 5, miro 8,8. Aquí está. ¿Y cuánto me sale? ¿Cuántos circuitos? Con 5%, 8,8 o poco más, me sale 13. 13 circuitos. Bien, voy a dejar de presentar esto. Voy a mostrar la pestaña de resolución. Entonces acá, con estos dos datos, por tabla, me sale que la cantidad es 13. Ya. Entonces, fíjense, inciso A ocupaba 20, inciso C ocupaba 13, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de estos va perdiendo un poco de cantidad porque se pasa, ¿no? De los ERLAN. Ya, entonces va a necesitar más canales. Y en este caso, cuando todo el tráfico está junto, va a necesitar menos canales. Ya, claro que la probabilidad de bloqueo para 13 canales, 5%, es alta comparado que la probabilidad de bloqueo de 5% para 20 canales, ¿no? Entonces, esos serían los cálculos. Ya, entonces, ¿se ha entendido? ¿Tiene alguna consulta? Además, el agrupado, ¿no? Además, el agrupado menos canales. Bien, jóvenes, si no hay más consultas, entonces esto sería todo por hoy.